En este video terminaremos de ver el lenguaje Python como un lenguaje de scripting multiparadigma. Finalizaremos la unidad viendo dos conceptos que vimos en nuestro paso por el paradigma funcional: expresiones lambda y formas funcionales, que están incluidas en Python. Python permite la creación de funciones anónimas en tiempo de ejecución usando expresiones lambda. Una expresión lambda no incluye una sentencia return y puede contener solo una expresión. Pueden asignarse una variable, como también usarse en cualquier parte del código donde una función sea esperada. ¿Cuál es la utilidad de las expresiones lambda? Pues tradicionalmente se pueden definir funciones usando def. Aquí, por ejemplo, estamos definiendo una función f que recibe un parámetro x que retorna el cubo de x. El problema con este tipo de funciones es que hay que asignarle un nombre, ocupando un símbolo en el espacio de nombres. Por ejemplo, asuman que van a tener 100 funciones, las cuales van a usar una sola vez y que son todas distintas entre sí. Van a tener que asignarle a esas 100 funciones nombres distintos, lo cual puede ser engorroso e impráctico. En lugar de eso, se puede hacer uso de una expresión lambda para definir una función anónima que puede recibir o no argumentos. Para definir una función lambda se ocupa lambda, seguido de los parámetros, dos puntos y la expresión que va a evaluar y retornar la expresión lambda. Esta expresión lambda se puede asignar a una variable tal como lo hacemos acá, la cual luego se puede invocar de esta forma, o se puede invocar inmediatamente como se muestra aquí. La expresión lambda retorna una función, la cual puede ser invocada o pasada como parámetro a formas funcionales. Para las expresiones lambda aplican las mismas reglas de ámbito. En el siguiente ejemplo se puede ver que lambda accede a la variable x del loop. Entonces aquí tenemos un ciclo for que va entre los números 0 y 4 y va a guardar en una lista expresiones lambda que elevan x al cuadrado. Uno esperaría que guardara 0 al cuadrado, 1 al cuadrado, 2 al cuadrado y así sucesivamente. Pero, como está guardando una expresión lambda y esta expresión lambda está sujeta a las mismas reglas de ámbito, si se dan cuenta, en realidad va a guardar una función lambda que eleva x al cuadrado. Y en este punto, x sigue siendo 4. Entonces, no importa cuál de estas funciones lambda invoquemos, nos va a retornar 16. Si invocamos la que está en la segunda posición, nos retorna 16. Si invocamos la que está en la cuarta posición, nos retorna 16. Se puede usar el argumento como una variable local, asignando el valor de x al argumento de la expresión lambda n como valor por defecto. Entonces ahora tenemos una expresión lambda que tiene un parámetro n, el cual tiene un valor por defecto, x. Este valor por defecto x se mantiene y es almacenado para las invocaciones de la función lambda sin argumentos. Entonces ahora al invocar la función lambda sin parámetros, va a tomar el valor por defecto que está guardado en la expresión lambda y va a elevar este al cuadrado. Si invocamos la expresión lambda que está en la posición 2 de la lista, nos va a retornar 4. Y si invocamos sin argumentos la expresión lambda que está en la posición 4 de la lista, nos va a retornar 16. Las expresiones lambda se pueden usar para crear clausuras. Una clausura es un subprograma y un ambiente referencial donde este fue definido. Entonces acá estamos creando una función llamada makeIncrementor que lo que va a hacer es retornar una expresión lambda, que recibe un parámetro x y le suma a x n. Entonces cuando creamos estas dos expresiones lambda de esta forma, cada una va a mantener su valor n correspondiente. F va a mantener el valor n igual 2 y g va a mantener el valor n igual 6. Si invocamos la función f y la función g con los mismos valores como parámetros, verán que cada una suma un valor distinto. Eso es porque f y g están manteniendo el ambiente referencial donde fue definida la expresión lambda. Y este ambiente referencial contenía la variable n de la función makeIncrementor. Recordar que si una función nos retorna otra función, nosotros podemos hacer una invocación inmediata de esta función, como ocurre acá. Estamos invocando makeIncrementor con 22 y luego estamos invocando su resultado inmediatamente con el parámetro 33. Ahora podemos pasar a ver las mismas formas funcionales que vimos en Scheme. Pero antes hay que ver un concepto
que es el concepto de objeto iterable. Entonces primero, un iterador va a ser un objeto que va recorriendo un conjunto de elementos o una estructura de datos, retornando un elemento a la vez. Un iterador va a soportar dos métodos. El método iter, que va a retornar un nuevo iterador, y el método next, que va a entregar el elemento actual y pasar al siguiente. De no haber un elemento, se lanza una excepción stop iteration. Y un objeto se va a considerar iterable si es que soporta el método iter retornando un iterador al invocarlo. Veamos un ejemplo para que quede más claro. Entonces, primero estamos obteniendo un iterador y asignándolo a la variable x a partir de una lista que contiene los números 1, 2 y 3. Luego este iterador nosotros lo vamos a poder recorrer con next. Cada invocación a next nos va a retornar un elemento distinto de la lista original. Entonces primero nos va a retornar 1, luego nos va a retornar 2, luego nos va a retornar 3 y finalmente, como ya no hay más elementos, nos va a lanzar una excepción. Cabe notar que un iterador es desechable, se va consumiendo. Una vez que ya hemos recorrido la lista con el iterador, este iterador ya no nos va a servir. Y vamos a tener que generar un nuevo iterador a partir de la lista original. ¿De qué nos sirve todo esto? Pues primero, las listas, las tuplas, los strings y los diccionarios son ejemplos de objetos iterables. Notar que un iterador también es a su vez iterable. Y la gracia es que un objeto iterable va a poder ser recorrido en un ciclo for. Entonces, por ejemplo, acá estamos recorriendo una lista, que como ya sabemos es un objeto iterable. Entonces, gracias a que Python tiene toda esta construcción de objetos iterables e iteradores por detrás, podemos tener esta sintaxis fácil de leer e intuitiva, con la que podemos recorrer estructuras de datos. Otra gracia que tienen los objetos iterables es que ciertos procedimientos van a recibir objetos iterables como parámetros y los van a poder recorrer. Procedimientos como sum, como list y como join van a recibir objetos iterables. Y ahora podemos pasar a ver las formas funcionales que vimos en el paradigma funcional. Vamos a ver dos. Primero map, que aplica una función a todos los elementos de un iterable y va a retornar un iterador. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un map que recibe una función lambda que eleva un elemento al cuadrado y la lista 1, 2, 3, 4. Y lo que nos va a retornar va a ser un iterador que va a aplicar la función lambda a cada elemento de la lista. Noten que x va a ser un map object que va a ser un iterador por detrás. Y como es un iterable, nosotros lo vamos a poder recorrer en un ciclo for. Recuerden que un iterador se consume. En este punto, si invocamos nuevamente el ciclo for, esta vez no va a recorrer nada porque el iterador ya fue consumido. Si nosotros queremos mantener los elementos del map, tenemos que guardarlos en una lista, por ejemplo con el procedimiento list. Por otro lado, filter va a retornar un iterador a los elementos de un iterable que cumplan con cierta condición, por ejemplo una función que retorna verdadero o falso. Entonces acá tenemos una invocación a filter que recibe una función lambda que verifica si un número es par o impar, retornando verdadero si es que el número es impar, y la lista de números 1, 2, 3, 4, 5. Filter nos va a retornar un filter object que va a ser un tipo de iterador, y nuevamente este iterador lo vamos a poder recorrer con un ciclo for. Y si se dan cuenta, solamente va a recorrer los elementos de la lista original que son impares. En lugar de usar las formas funcionales, Python ofrece las comprensiones de lista, que son una forma concisa de crear listas. Sirven para hacer listas donde cada elemento es el resultado de una operación aplicada a cada elemento de un iterable, o crear una subsecuencia de elementos satisfaciendo una cierta condición. ¿Cómo va a ser la sintaxis de estas compresiones de lista? Pues una comprensión de lista va a consistir de corchetes rodeando una expresión seguida de una declaración for, seguida de 0 o más declaraciones for o if. Entonces, por ejemplo, primero tenemos entre corchetes la expresión x por x, seguido de for x en la lista 1, 2, 3, 4, 5. Lo que va a hacer esto es crearnos una nueva lista donde cada elemento sea igual a la expresión inicial, en este caso x por x. Entonces, en este caso nos va a retornar la lista de los elementos 1, 2, 3, 4, 5 al cuadrado, es decir, 1, 4, 9, 16 y 25. Usando una expresión if, nosotros también podemos filtrar esta lista. Podemos filtrar los elementos de la lista de forma que solamente nos queden los elementos impares.
con lo cual de la lista 1, 2, 3, 4, 5 nos va a quedar la lista 1, 3 y 5. Y podemos tener una compresión de lista que tenga múltiples expresiones for y expresiones if, que incluso consuma desde distintas listas. Entonces, por ejemplo, acá estamos creando una lista donde cada elemento va a ser una tupla con cada elemento de las listas 1, 2, 3 y 3, 1, 4. Siempre que los dos elementos sean distintos entre sí. Cabe destacar que la expresión del for no necesariamente tiene que ser una simple variable. Puede ser, por ejemplo, una tupla, la cual se va a calzar con cada elemento de la lista o iterable que se está consumiendo. Y con ello concluye este video, la unidad y el curso. Muchas gracias por su tiempo y espero que les haya sido de utilidad para comprender los contenidos del curso y así aprobarlo. Cualquier consulta la pueden hacer a través de la plataforma Moodle o a mi correo. Sin nada más que decir, me despido de ustedes. Que les vaya bien.